Es para mí un gran honor saludarles y darles la Buenas. bienvenida a este diálogo teológico en línea correspondiente al mes de agosto de 2026. Permítame hacer una pequeña historia. El IFTIM hace poco cumplió 25 años de haber sido fundado y de haber iniciado sus actividades docentes, académicas y de divulgación teológica. Y una de las actividades con las que quisimos celebrar estos 25 años, ahora estamos entrando en el 27º año de fundación, fue justamente abrir este espacio en línea que llamamos diálogos teológicos, con el fin de dar a conocer y compartir con ustedes reflexiones en torno a temas teológicos y concretamente a temas teológicos de actualidad y temas también afines a la teología, con el fin de que tengamos este espacio de encuentro, de reflexión, de aprendizaje, pero también de toma de conciencia. Hemos ido recorriendo a lo largo de estos meses, ya 2 años, en estos diálogos teológicos, diversos temas. Y una de las funciones que queremos, pues, sobre todo subrayar con este espacio es la promoción de la vida del IFTIM, también la promoción de los profesores y de personas cercanas a nosotros que forman parte de esta tarea formativa y al mismo tiempo académica y al mismo tiempo intercongregacional, intercultural y sinodal del IFTIM, precisamente pues para que no solamente se conozca el instituto, sino para que nuestra institución también tenga una proyección hacia afuera. Y por eso, a lo largo de estos diálogos que nos han antecedido, hemos tenido la oportunidad de escuchar a diversas personas, a diversos expertos en diferentes temas, creo que todos ellos sumamente interesantes y muy ricos. Y hoy, de manera particular, queremos abrir este espacio a algo que nos parece muy interesante y que queremos compartir con ustedes. Y es justamente empezar a darle la palabra a nuestros alumnos, justamente a partir de sus trabajos de reflexión y los queremos dar a conocer. Fíjense que en el cierre del semestre anterior, del ciclo escolar anterior, como sucede cada año, tuvimos la visita de los representantes de la Universidad Javeriana, la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, a la que estamos afiliados en el IFTIM, y el representante de la universidad nos decía que la calidad, el nivel de los trabajos de nuestros alumnos, especialmente las tesinas con las que terminan sus estudios de bachillerato en teología, son en su mayoría de gran calidad. Y que es una pena que esos trabajos no se den a conocer, que una vez que el alumno hace la defensa de su tesina, que es un momento difícil, pero al mismo tiempo también es un logro en su carrera y en sus estudios profesionales de teología, pues queda la tesina guardada en la biblioteca del IFTIM. Y nos decían que por qué no promovíamos justamente estos trabajos. Y hoy, precisamente, vamos a iniciar con esta práctica de ir también, no vamos a dejar de invitar a expertos a que nos sigan acompañando en nuestra reflexión, pero también queremos incluir en estos diálogos teológicos en línea a nuestros estudiantes. Y hoy justamente vamos a tener la primera presentación de uno de esos trabajos de excelencia, de uno de esos trabajos de calidad que fue presentado en la culminación del año anterior, del ciclo escolar anterior, y que por supuesto para nosotros, las autoridades académicas del IFTIN, es un motivo, pues no solamente de alegría, de satisfacción, me atrevo a decir que hasta de orgullo y de mucha acción de gracias a Dios, de poder ver el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, manifestado precisamente también en el esfuerzo, en la dedicación, en el trabajo y en los logros de nuestros queridísimos alumnos. Hoy, y para mí es un enorme placer y un gran honor, poder presentar a uno de estos alumnos nuestros, que además en este caso es un hermano de un servidor, que nos va a compartir, obviamente no toda su tesina, porque su tesina pues es de más de 100 páginas, una tesina muy buena, a mí me tocó ser lector de la misma y recomiendo amplísimamente su lectura.
Hoy nos va a presentar una parte, un enfoque del tema que él abordó en su tesina y que tiene que ver con la casa, ¿sí? Esa casa que es no solamente el lugar donde está el fuego del hogar, sino esa casa que vamos construyendo todos desde nuestras comunidades y desde nuestra iglesia. Por eso, sin más preámbulo, permítanme presentar a Fray Ciro Hermilo Domínguez López, de la Orden de Predicadores. Él nació el 30 de agosto de 1989 en la ciudad de Jalapa, en el estado más bonito de la República Mexicana, que es Veracruz. Allí creció, allí se desarrolló, muy cerca de Jalapa, y entre los años 2007 y 2012 hizo sus estudios de la carrera de arquitectura de la que se tituló en la Universidad Veracruzana. Al poco tiempo, 5 años después, ingresó a la Orden de los Predicadores, donde tomó el hábito el 4 de agosto del año 2018. Ahí comenzó su formación, pero también allí comenzaron sus estudios de filosofía, que culminó en el año 2022 en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino de la provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores en León, Guanajuato, y una vez que culminó sus estudios de filosofía, pasó de inmediato a sus estudios de teología en nuestra institución en el IFTIN, culminando satisfactoriamente el pasado mes de mayo de 2026. Recientemente fue ordenado diácono y si Dios así lo permite, dentro de unas semanas saldrá a continuar sus estudios teológicos a la universidad, perdón, a la Escuela de Salamanca, a la Escuela San Esteban en Salamanca, España. Nos da muchísimo gusto presentarle y les dejo con él para que comparta con nosotros este tema que estoy seguro que será de mucho interés, de mucha actualidad y que nos permitirá reflexionar sobre el valor de la casa. Señor Ormilo, muchas gracias por aceptar este reto, porque estoy seguro que es un reto, pero también creo que es una satisfacción. Y bueno, aquí nos tienes dispuestos a escuchar. Bienvenidos todos y nos disponemos a escuchar a Hermilo. Pues muchas gracias, Fray David. Muy buenas noches a todos, queridos hermanos, hermanas que están aquí conectados en esta noche de diálogo teológico. Pues primeramente quiero dar nuevamente las gracias de esta oportunidad que me brindan, esta invitación que me hicieron para compartir un poquito acerca de mi trabajo de tesina, de la culminación de los estudios en el IFTIN. Con cierto nervio estoy aquí, pero con mucho gusto de poder presentar pues un pequeño esbozo, algo que evidentemente no puedo presentar todos los temas que contiene el trabajo, pero creo que sí algunos que pueden ir hilando cierta pauta que nos puede ayudar a comprender un poquito pues el sentido teológico de la casa, a partir de la manera como lo he abordado en mi trabajo, que es un tanto más bien bíblico, pero también eclesial y pastoral. Entonces, pues, sin más preámbulo, pues de antemano les agradezco su atención y bueno, espero no aburrirlos tanto. Voy a permitirme usar diapositivas, voy a compartir pantalla para apoyarme de este material. Sí. Ustedes me dicen si logran ver la presentación, por favor. Sí, Se ve. gracias. Muy bien, pues querida comunidad, pues la presente ponencia tiene como punto de partida evidentemente una realidad que es profundamente cotidiana, es decir, la casa. Hablar de la casa parece en principio hablar de algo muy sencillo, un lugar donde vivimos, descansamos, convivimos, guardamos nuestros bienes, también desarrollamos buena parte de nuestra existencia. Sin embargo, la casa, cuando la observamos desde una perspectiva bíblica y teológica, descubrimos que posee una profundidad mucho mayor. La casa no es solamente una construcción material, es también el espacio donde una persona recibe una identidad,
establece relaciones, aprende determinadas formas de convivencia y recibe una tradición. En la casa, pues nos transmiten los valores, costumbres y en muchos casos también la fe, en nuestro caso. Por eso hablar de la casa significa hablar de la manera concreta en que el ser humano habita el mundo y establece relaciones con Dios, con los demás y también con la creación. La casa, por tanto, puede ser un espacio de identidad, de relaciones, de transmisión de la fe, de hospitalidad, de justicia, de misión, pero también de encuentro con Dios. Puede convertirse igualmente en un espacio cerrado, marcado por el individualismo, la violencia, la exclusión o la injusticia. Siempre pues están las dos caras de la moneda y pues bueno, es mi intención dirigir la reflexión en esta noche precisamente pues para que optemos por el lado bueno, por así decirlo, de la moneda. Entonces, yo quisiera orientar esta reflexión, lo que quiero compartir con ustedes, precisamente con una pregunta. ¿Qué significa la casa cuando la contemplamos desde la fe? Y bueno, pues vamos a dar, por así decirlo, inicio a este recorrido breve en el cual propongo abordarlos desde cuatro bloques, desde la casa en el Antiguo Testamento, la casa en el Evangelio de Marcos, la casa en Laudato Si, como la casa común, y por último, la casa en la vida religiosa, que también puede aplicarse pues a la casa cotidiana de la familia, ¿no? La familia doméstica. Bueno, nuestro primer momento, como decía, se encuentra en el Antiguo Testamento. Aquí encontramos una primera clave fundamental en la palabra hebrea bayit, que normalmente traducimos como casa. Sin embargo, su significado veremos que no se limita al edificio físico. La casa va a comprender también a las personas que forman parte de ese hogar, la familia como tal, los bienes y las relaciones que se establecen dentro de él. Por eso, para el israelita, la casa constituía prácticamente una unidad fundamental de la vida social, familiar y religiosa. La persona no comprendía su existencia solamente como un individuo aislado, sino como miembro de una familia y de una comunidad. En la casa se recibía la identidad, como les decía. En ella se conservaba la memoria de los antepasados. También en ella se aprendían las tradiciones y se transmitían las enseñanzas de la ley. Y es precisamente por eso que la casa se convertía también en uno de los primeros lugares donde Israel aprendía a vivir su relación con Dios. El libro del Deuteronomio, en su capítulo 6, versículo del 4 al 9, resulta especialmente significativo porque nos dice que la enseñanza de la fe debía formar parte de la vida ordinaria, al sentarse en casa, al caminar, al acostarse, a levantarse, etcétera. Esto significa que la fe no podía quedar limitada a determinados momentos cultuales. La alianza debía penetrar en la existencia cotidiana. Por eso, pues podemos afirmar que la casa es uno de los primeros espacios donde Israel aprende a ser pueblo de Dios. Asimismo, hay una segunda dimensión que encontramos de la casa en el Antiguo Testamento, que es la de la promesa. En la experiencia bíblica, Dios no se relaciona solamente con individuos aislados, más bien su acción alcanza también a sus familias, su descendencia y su historia. Por eso la casa puede convertirse en un espacio histórico de la acción de Dios. La promesa entra así en la vida concreta de las familias, y una de las expresiones más importantes de esta realidad la encontramos precisamente en esta expresión que vemos de la casa de David, muy conocida por todos. En el segundo libro de Samuel, la palabra casa va a adquirir un significado que supera ampliamente la construcción física. David desea construir una casa para Dios. Pero Dios va a responder prometiéndole a él una casa. Es decir, se produce un interesante cambio de perspectiva. El ser humano piensa en construir una casa para Dios, mientras que Dios promete construir una casa para el hombre. Por tanto, la casa se va a convertir en portadora de una promesa y va a adquirir una dimensión histórica y teológica. Pero aquí encontramos también un elemento importante.
La casa no puede entenderse únicamente desde la seguridad o desde la posesión de una bendición. Más bien la pertenencia de la casa va a estar en estrecha relación a la fidelidad. La casa bíblica es simultáneamente promesa y responsabilidad. No basta con recibir entonces una bendición. Es necesario vivir de acuerdo con la alianza que esa bendición implica. Así la casa no es solamente aquello que Dios concede, sino también el lugar desde el cual el ser humano va a responderle a Dios. Pero la casa bíblica posee también una dimensión profundamente ética. Esto me parece sumamente importante rescatar, porque en ella se desarrolla buena parte de la vida cotidiana, es decir, el trabajo, el descanso, las relaciones familiares, la educación y también la hospitalidad. Génesis 18 nos presenta a Abraham, por ejemplo, recibiendo a sus visitantes. La casa se convierte entonces en un lugar donde el otro es acogido. Especialmente para esta etapa de la historia de Israel, el recibir a alguien que toca a nuestra puerta es considerado como recibir a alguien enviado por Dios. Por eso la hospitalidad se vuelve sagrada. Y es por tanto que Abraham se afana tanto por recibir a estos tres huéspedes. La casa entonces se va a convertir en un lugar donde el otro es acogido. Abrir la puerta de la casa va a significar reconocer que el otro tiene un lugar y que puede entrar en nuestra propia esfera de vida, cosa que hoy en día a veces pues no es tan sencillo o no es tan común. Pero la Biblia también presenta la posibilidad contraria, queridos hermanos y hermanas, casas construidas a costa de la injusticia. Los profetas denuncian precisamente este comportamiento de manera, pues, más, digamos, más característico. Amós y Miqueas muestran que no puede existir una auténtica relación con Dios cuando la prosperidad de una casa se construye sobre la explotación, la violencia o el despojo de los demás. Por tanto, esto nos va a permitir formular una idea fundamental. La autenticidad de la fe se va a verificar también en la manera en que se vive dentro de la casa. La casa, por tanto, no es un espacio exclusivamente privado, tiene consecuencias sociales. La manera en que una familia se relaciona, utiliza sus bienes, recibe al extranjero, trata al vulnerable o ejerce la autoridad, contribuye también a construir determinado modelo de sociedad. Por eso la casa bíblica posee una dimensión ética. Es lugar de hospitalidad, pero también lugar donde se pone a prueba la justicia. Dando otro paso, pues esta comprensión nos lleva finalmente a la llamada casa del Señor. El templo de Jerusalén recibe precisamente esta denominación. En él, Israel reconoce un signo privilegiado de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, se nos introduce una afirmación teológicamente muy importante, porque cuando Salomón construye el templo de Jerusalén, él reconoce, bueno, esto ya es una reelaboración posterior, literaria, se dan cuenta de cómo es la presencia de Dios en medio del templo, entonces reconoce que ni siquiera los cielos pueden contener a Dios, y por tanto Dios no queda encerrado dentro de una construcción. Así, el templo más bien va a ser signo de su presencia, pero no va a constituir su límite. Esta afirmación es importante porque va a evitar comprender la presencia de Dios de una manera puramente espacial. Dios puede manifestar su presencia en un lugar concreto, pero no puede ser reducido a ese lugar. Y esta realidad va a adquirir todavía mayor importancia durante el exilio. Cuando Israel pierda el templo, la casa familiar va a recuperar una función fundamental como espacio de memoria, de fidelidad y de oración. Podemos observar así entonces una continuidad: casa familiar, casa de Yahvé, presencia de Dios. La casa humana prepara de algún modo el camino para comprender el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Y así la categoría de casa va a comenzar a adquirir una profundidad que supera definitivamente lo arquitectónico. Aquí una pequeña síntesis de este primer momento. En el Antiguo Testamento veremos que la casa es lugar de identidad,
lugar de transmisión de la fe, lugar donde se vive la alianza, un espacio de promesa y de responsabilidad, un espacio de hospitalidad y de justicia y finalmente una categoría que permite comprender la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esto significa que la casa posee ya una verdadera densidad teológica. No estamos simplemente ante un espacio donde ocurren acontecimientos religiosos, no. La propia vida cotidiana de la casa se convierte en un ámbito donde se experimenta, se transmite y se responde a la presencia de Dios revelada. Esta primera comprensión será retomada y transformada en el Evangelio de Marcos. La pregunta ya no será solamente qué significa pertenecer a una casa, sino más bien o también quiénes constituyen ahora la familia y la casa en torno a Jesús. Y bueno, ahora paso entonces al segundo bloque, que es la casa en el Evangelio de Marcos. En Marcos encontramos una transformación importante, porque Jesús no elimina la importancia de la familia natural, digámoslo así, pero introduce una nueva forma de pertenencia. En Marcos 3, 31-35, cuando le anuncian que su madre y sus hermanos lo buscan, Jesús señala que su verdadera familia está constituida por quienes cumplen la voluntad de Dios. Ese va a ser, digamos, el criterio de autenticidad de quien sea la nueva familia de Dios, hacer la voluntad de Dios. No se trata simplemente de rechazar los vínculos familiares, ¿no? Jesús no quiere eso. Lo que aparece en Marcos es más bien una ampliación radical de la pertenencia. La familia ya no va a estar determinada exclusivamente por la sangre. Más bien ahora va a aparecer una comunidad construida alrededor de Jesús y de la escucha de la voluntad de Dios. Y esto va a tener una consecuencia importante para nuestra reflexión sobre la casa, porque la casa va a dejar de comprenderse como el espacio de una familia determinada por vínculos naturales, para dar paso a convertirse en un espacio donde se construye una nueva comunidad de pertenencia. Así el criterio fundamental pasa a ser la relación que se tenga con Jesús. Y la casa va a adquirir una nueva dimensión, se convierte en un espacio donde puede hacerse visible la nueva familia que Jesús está formando. La casa tampoco aparece en Marcos como un espacio pasivo. Más bien, los acontecimientos relacionados con Jesús que muestra Marcos tienen lugar muy frecuentemente dentro de las casas, están en referencia con las casas. Allí bueno, Jesús va a enseñar, Él va a dialogar, va a curar, va a perdonar y se va a manifestar el poder salvador de Dios. Por todo este conjunto de características, la casa se va a convertir, digámoslo, en un espacio de discipulado. El discípulo no aprende solamente escuchando una enseñanza abstracta, más bien aprende entrando en una nueva forma de relación con Jesús y con los demás. Así la casa puede convertirse también en un punto de partida de la misión. Un ejemplo particularmente significativo de esto es el de quienes, después de haber experimentado la acción curadora de Jesús, Jesús les manda a regresar a sus hogares a que den testimonio de lo que Dios ha realizado en ellos. Es decir, la misión para Marcos también se realiza dentro de familias sedentarias, dentro del ámbito del espacio doméstico. Allí se va a dar testimonio del poder de la enseñanza, de lo que Jesús hace para con su pueblo. Esto nos permite comprender que el encuentro con Cristo pues no va a terminar en el individuo. El encuentro va a transformar la vida y después transforma también los espacios donde esa vida se desarrolla. Se puede decir tal vez de la siguiente manera: el encuentro con Cristo transforma la casa en lugar de testimonio. Y así la casa se convierte en un primer espacio misionero. Entonces, para Marcos hay dos tipos de misiones, ¿no? La de los 12, que es una misión itinerante, y la misión también dentro de la casa, ¿sí? Y lo cual aplica, pues, para la mayoría del pueblo creyente. Pero también para Marcos se trata de una casa abierta e inclusiva. Esta nueva casa posee además una característica decisiva, es decir, está abierta. La propuesta de Jesús supera determinadas fronteras
pues sociales, religiosas y culturales que podían convertirse en obstáculos para la comunión. Marcos más bien muestra esta apertura también con relación a los gentiles. La pertenencia a la nueva comunidad ya no está determinada exclusivamente por criterios étnicos, familiares o sociales. La nueva casa se va a definir entonces por la relación que se tenga con Jesús y por la participación en el discipulado. Esto significa que, bueno, pues la casa cristiana está llamada a superar una comprensión cerrada de la pertenencia. No se trata simplemente de preguntar quién está dentro y quién está fuera, sino de preguntarnos si nuestras casas y nuestras comunidades son capaces de generar espacios de acogida. Es muy curioso como para Marcos él dice los de dentro y los de fuera, ¿no? Diciendo que los de dentro son precisamente aquellos que han puesto atención a la palabra que Jesús les da y quieren hacer su voluntad. Los de fuera, pues son prácticamente sus adversarios, ¿no? Los que ya conocemos. Pero también Marcos deja en claro que el estar dentro no es una situación definitiva. El que está dentro corre el riesgo de quedar fuera si es que no es fiel a esta, digamos, enseñanza de Jesús, a querer hacer la voluntad de Dios. Pero por eso, para Marcos es muy importante darle apertura a todo aquel que quiera formar parte de la nueva familia de Jesús. Y por eso la casa se va a convertir en espacio de acogida, de integración y de comunión. Y esta es una expresión concreta de la apertura del Evangelio que hay en Marcos. Marcos también presenta una serie de comportamientos que permiten reconocer cómo debe vivir esta nueva familia. En primer lugar, encontramos el servicio. Jesús mismo va a constituir el modelo, el paradigma. La autoridad que propone no está fundada en la dominación, sino en la entrega. En segundo lugar, encontramos la hospitalidad. Recibir al otro significa abrirle un espacio. Esto se recupera también del Antiguo Testamento. Acoger al otro significa recoger que el otro no constituye una amenaza para nuestra identidad, sino que puede convertirse en ocasión de comunión. Y finalmente encontramos la fe, expresada mediante la oración, el perdón y la acción sanadora de Dios dentro de las casas. Por tanto, la nueva casa no se define solamente por quienes la integran, sino más bien por cómo se relacionan quienes la integran. Esto es fundamental para comprender la dimensión comunitaria del Evangelio. Una casa puede estar habitada por muchas personas y sin embargo carecer de verdadera comunión. Y por el contrario, una casa puede convertirse en una verdadera comunidad cuando las relaciones que se establecen en ella están marcadas por el servicio, el perdón, la acogida y la fe. Y bueno, aquí encontramos también uno de los aspectos más fuertes de la propuesta de Marcos. Jesús transforma no solamente a las personas, sino también la manera de relacionarnos dentro de nuestras casas. El modelo basado en la dominación y subordinación es cuestionado, por eso la figura del pater familias, que era lo habitual en esa sociedad de Mediterránea del siglo primero, pues no entra en este modelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser la autoridad máxima de esta casa? Precisamente la autoridad del Señor, de Jesús, porque es su enseñanza la que va a regir precisamente todos los ámbitos de la convivencia cotidiana. Esto significa que la autoridad va a ser comprendida ahora desde el servicio. Esa va a ser la autoridad entre los que conformen la nueva casa. Esto significa que el Evangelio no pretende transformar solamente el interior de la persona, sino que pretende transformar también las estructuras concretas de relación. Y por eso la casa puede convertirse en una realidad contracultural. En medio de una sociedad marcada por determinadas formas de poder, exclusión o jerarquía, una comunidad que vive el servicio, la acogida y la fraternidad ofrece un modo diferente de relacionarse y esto es teológicamente importante. La transformación del Evangelio debe llegar también a las relaciones cotidianas. Dicho de otra manera, el Evangelio debe permear en nuestra manera de vivir día a día.
sea donde estemos, pero en este caso concreto, dentro de nuestro espacio doméstico, por así decirlo. Eh, para Marcos también, aquí no lo puse, pero también resalta el papel de la mujer, ¿no? En relación, en esta cultura patriarcal, también pone en gran estima la labor de la mujer, la acción de Jesús para con las mujeres, por ejemplo, cuando resucita a la esposa de Lázaro, perdón, de Pedro, pues la resucita precisamente, dice, levántate para que sirva. ¿Sí? ¿Por qué? Para Marcos, levantarse es signo de la resurrección que se nos da precisamente para el servicio, no para otra cosa. Queridos hermanos, si el Evangelio no transforma la manera en que vivimos juntos, pues nuestra comprensión de la conversión puede parecer incompleta. Haciendo una pequeña síntesis de esta parte de la casa de Marcos, pues podremos decir que la casa experimenta una transformación. Ahora es espacio de identidad, sí, pero también de nueva pertenencia, de discipulado, misión, comunión, hospitalidad y también transformación de las relaciones sociales. La casa va a dejar de ser únicamente el lugar donde una familia vive para dar paso a una nueva comunidad en torno a Jesús. Aquí podemos observar pues un paso decisivo respecto del Antiguo Testamento. La casa que anteriormente era fundamentalmente un lugar donde se recibía y transmitía la identidad del pueblo, ahora va a comenzar a ser un espacio donde se construya una nueva identidad comunitaria alrededor de Cristo. Esto es lo más importante, teniendo como Cristo el eje. Y bueno, ahora damos paso al tercer bloque, ¿qué es lo que yo retomo de la casa común? ¿Sí? Esto que nos propone el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Y bueno, pues aquí la categoría de la casa adquiere una ampliación significativa, muy pertinente y muy necesaria para nuestro día de hoy, ¿no? Y sobre todo en la actualidad. Ya no hablamos solamente de la casa familiar ni de la comunidad cristiana. La humanidad entera comparte una misma morada, que es, pues, el planeta Tierra. Francisco va a utilizar la expresión casa común para referirse a la creación. Y esta expresión posee una enorme fuerza teológica porque nos obliga a reconocer que no vivimos de una manera aislada. Compartimos un mismo mundo, unos mismos recursos, unas mismas condiciones fundamentales de existencia. Por eso la cuestión de cómo habitamos nuestra casa ya no puede separarse de la cuestión de cómo habitamos el planeta. Está todo relacionado íntimamente y aparece una relación fundamental entre realidades: dignidad humana, justicia social y cuidado de la creación. La casa común no es simplemente el lugar que tenemos a nuestra disposición, sino que es el espacio que compartimos y del cual todos somos corresponsables. El fundamento de esta visión se encuentra, pues, en la creación, en el relato bíblico. Génesis 2:15 presenta al ser humano colocado en el jardín para cultivarlo y cuidarlo. Esta imagen introduce entonces una comprensión particular de nuestra relación con la creación. El ser humano recibe el mundo, pero no como propietario absoluto, sino que lo recibe como un don que implica una responsabilidad. Por eso la casa común es al mismo tiempo don y tarea. Es un don porque no somos nosotros quienes hemos creado las condiciones fundamentales de nuestra existencia. Hemos recibido una creación que nos precede. Pero es también una responsabilidad porque nuestra manera de habitar tiene consecuencias. La pregunta teológica ya no es solamente qué podemos obtener de la creación, sino más bien cómo estamos cuidando aquello que hemos recibido. La casa común exige, por tanto, una actitud de corresponsabilidad. También la casa común no puede comprenderse únicamente desde la ecología. Existe una estrecha relación entre la crisis ambiental y la crisis social. El deterioro de las condiciones ambientales afecta especialmente a los más pobres y vulnerables. Por eso, una preocupación auténticamente ecológica no puede permanecer, queridos hermanos, indiferente ante la pobreza, ante la exclusión o la desigualdad. Cuidar la creación significa también defender la dignidad humana.
Y esto exige una conversión ecológica, por así decirlo. No basta con encontrar soluciones técnicas, también es necesario que transformemos nuestras formas de consumir, de producir, de relacionarnos y de habitar. Así, la conversión ecológica va a implicar reconocer que nuestras decisiones cotidianas tienen consecuencias que van mucho más allá de nosotros mismos, que llegan incluso o llegarán a las futuras generaciones. Y es responsable de nuestra parte pensar también en ellas. Tenemos que pensar en las generaciones futuras. Por eso es simultáneamente personal, pero también social y comunitaria. La pregunta por la casa, entonces veremos que por la casa común no va a terminar convirtiéndose en una pregunta por nuestro, va a terminar, perdón, siendo una propia por nuestro propio, pregunta por nuestro propio estilo de vida, perdón. ¿Cómo es que vivimos? ¿Cómo es que habitamos nuestra casa? La propuesta va a alcanzar finalmente una dimensión espiritual, ¿sí? Porque la creación no es solamente un conjunto de recursos que podemos utilizar, es también lugar donde podemos reconocer la obra de Dios y abrirnos a su presencia. Por eso cuidar la casa común puede convertirse también en una forma concreta de vivir la fe. La espiritualidad cristiana, pues no puede permanecer separada de la manera en la que habitamos el mundo. Seremos buenos cristianos también en la medida en que cuidemos de nuestra creación. Y esto evidentemente pues tiene consecuencias pastorales. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a educar, formando una conciencia ecológica. También está llamada a denunciar, señalando aquellas estructuras que destruyen la creación y perjudican especialmente a los más vulnerables. La Iglesia también está llamada a promover, impulsando prácticas comunitarias del cuidado y a transformar también llevando esta preocupación a realidades concretas de las comunidades. No se puede quedar simplemente en un discurso. Tenemos que ser creativos y valientes también de tomar medidas. Por muy pequeñas que sean, estamos llamados a hacerlas. Y bueno, de esta manera la casa común deja de ser una idea abstracta y se vuelve el espacio concreto donde se encuentran la dignidad humana, la justicia social y el cuidado de la creación. Y bueno, por último pasamos al último segmento que yo retomo de mi tesina, es la casa religiosa. ¿M? ¿Qué tiene que ver todo esto con la casa religiosa? Esto también podría aplicar pues para la casa doméstica familiar, ¿no? Evidentemente con sus matices particulares. Pero bueno, aquí la categoría casa adquiere una aplicación muy particular, evidentemente. ¿Por qué? Porque una casa religiosa no es simplemente el edificio donde viven los consagrados, ¿no? Tampoco es solamente el lugar donde se organiza la vida cotidiana de una comunidad. Más bien, la casa religiosa es un espacio donde está llamada a hacerse visible una determinada experiencia de Dios. Yo en el documento de mi tesina, pues propongo comprender esta realidad desde la comunión trinitaria. ¿Por qué? Porque si la comunidad religiosa nace de una llamada que tiene su fuente en Dios uno y trino, entonces la fraternidad no puede reducirse a una simple buena convivencia. La comunidad está llamada a participar de una lógica de amor, de don y de comunión. Esto significa que la manera concreta en que los religiosos viven juntos pues posee también una dimensión testimonial. Podemos expresarlo de manera sencilla tal vez así. La casa religiosa está llamada a ser una epifanía de la comunión trinitaria. La casa se convierte así en un espacio donde la teología se hace vida cotidiana. Y bueno, también podemos ver la casa religiosa como encarnación del propio carisma, ¿no? Estamos en un instituto eh, de muchas congregaciones, muchos carismas, bueno, pues cada uno lo deberíamos entender, ¿no? A nuestra manera. Pero cada instituto religioso expresa su identidad también en la manera de vivir en su casa. La casa puede convertirse en un verdadero texto vivo del carisma. Porque el carisma no se aprende solamente mediante clases, documentos o formulaciones teóricas, ¿no? Se aprende también observando cómo una comunidad concreta vive su vocación en el día
a día. Se aprende viendo cómo se ora, cómo se trabaja, cómo se toman decisiones, cómo se reciben a las visitas, cómo se afrontan los conflictos y también cómo se vive la fraternidad. Por eso la casa religiosa posee una dimensión profundamente formativa. Quien ingresa en una comunidad religiosa aprende su carisma también habitando su casa, sus casas. La formación no termina cuando se conocen intelectualmente los principios de una congregación, no. Es necesario que esos principios se conviertan en hábitos, relaciones y formas concretas de vivir. Y así la casa se vuelve uno de los lugares privilegiados donde el carisma se va a encarnar. Y bueno, también una casa religiosa, es necesario decirlo, no está llamada al aislamiento, no. Debe ser una casa abierta al mundo. La fraternidad vivida hacia adentro debe abrirse hacia afuera. Y una comunidad religiosa se convierte en espacio de misión cuando puede ofrecer hospitalidad, acogida, escucha y disponibilidad. Y esto es especialmente significativo, queridos hermanos y hermanas, en un contexto marcado por el individualismo, la fragmentación y la dificultad para establecer vínculos duraderos, como lo vemos en nuestra cotidianidad. Una comunidad religiosa puede ofrecer un testimonio alternativo ante esto. Personas diferentes que sin dejar de ser diferentes aprenden a vivir una vocación común. Por eso la casa religiosa puede convertirse en un signo profético. No solamente anuncia mediante palabras, sino también mediante la forma concreta de vida que ofrece. Y podríamos formular esta idea así también. La casa religiosa es misionera cuando se convierte en signo de la cercanía de Dios. La misión entonces no comienza únicamente cuando el religioso sale de su casa, comienza en la manera en que la comunidad vive dentro de ella. Y bueno, una relación entre la casa religiosa y la casa común que acabamos de reflexionar, pues hay una conexión interesante, porque la casa religiosa puede comprenderse también como un microcosmos, como un pequeño espacio donde se ponen a prueba los valores de la casa común. Para eso, pues podríamos valernos de algunas preguntas como estas. ¿Cómo es que nos relacionamos? ¿Cómo utilizamos los bienes? ¿Qué estilo de vida llevamos? También, ¿qué relación tenemos con la creación? ¿Y qué significa para nosotros la sobriedad? Estas preguntas pueden ayudarnos a reflexionar si nuestra casa religiosa puede ser una pequeña parte de esta casa común que nos propone el Papa Francisco. Estas preguntas, queridos hermanos y hermanas, no son secundarias. Tocan directamente la manera en que una comunidad religiosa entiende su vocación. Por eso la vida religiosa está llamada también a revisar constantemente y concretamente sus formas de consumo y de administración de los recursos. La ecología integral propuesta por el Papa Francisco también comienza dentro de nuestras propias casas. Una comunidad no puede anunciar el cuidado de la creación si su propio estilo de vida contradice aquello que proclama. Así la casa religiosa pues puede convertirse en un espacio donde se experimente concretamente una forma más sobria, responsable y solidaria de habitar. Y bueno, ya para terminar, pues yo en la tesina también pongo algunos desafíos y nuevas perspectivas, sobre todo en la cuestión de la casa religiosa. Eh, los desafíos actuales que he logrado percibir en la bibliografía que consulté, pues encontramos precisamente la disminución de vocaciones, ¿no? Creo que la mayoría de nuestras familias religiosas pues experimenta esto. También, pues evidentemente a consecuencia de el envejecimiento de las comunidades, también la necesidad de una formación más integral y el riesgo de que la casa termine reducida a un simple espacio de convivencia. Y por eso, pues aparece un desafío fundamental. Todo esto nos hace querer pasar de una casa donde simplemente se vive juntos a una casa donde verdaderamente se vive una vocación común. No basta compartir un edificio, horarios o actividades, ¿no? La verdadera comunidad implica compartir una visión, una misión, una espiritualidad y una responsabilidad común. Pero bueno, también existen posibilidades nuevas, se abren otras perspectivas.
ante la interculturalidad, pues a veces lo vemos como una amenaza, un riesgo, algo que no nos ayuda, pero más bien puede convertir en una riqueza. También la colaboración con los laicos puede y ampliar nuestra misión. Pueden surgir nuevas formas de presencia en los contextos en los que estamos insertos y también pueden experimentarse nuevos modelos comunitarios. En ese sentido, pues la casa religiosa podría convertirse en un verdadero laboratorio de fraternidad. El chiste es ser también creativos. Y un lugar donde se aprende de manera concreta y cotidiana que la diversidad no necesariamente destruye la unidad, sino que puede enriquecerla cuando existe un proyecto común que se asume verdaderamente. Y bueno, ya la síntesis de todo esto, pues llegados a este punto, ya para terminar, pues bueno, no he querido presentar cuatro temas independientes, más bien he querido mostrar una misma categoría que se va ampliando progresivamente. En el Antiguo Testamento, la casa es lugar de identidad, memoria, transmisión de la fe y alianza. Es el espacio donde Israel aprende a reconocerse como pueblo de Dios. En el Evangelio de Marcos vimos que la casa experimenta una transformación, se convierte en el espacio de la nueva familia de Jesús, del discipulado, de la hospitalidad, de la comunión y de la misión. En Laudato Si vimos que la categoría se amplía todavía más. La casa ya no es únicamente la vivienda o la comunidad humana, sino la creación entera como casa común. Y en la vida religiosa, bueno, esta categoría vuelve a concretarse en una comunidad determinada. La casa religiosa puede convertirse en espacio de comunión, carisma, formación, misión, fraternidad y cuidado. Podemos observar entonces su movimiento: casa familiar, casa de la comunidad, casa común, casa religiosa como espacio concreto de comunión y de misión. Por eso la categoría de la casa posee una sorprendente capacidad integradora. Permite poner en relación pues la Biblia, la teología, la eclesiología, la espiritualidad, vida religiosa, pastoral y ecología integral. Y ya por último, como conclusión, pues quisiera terminar regresando a la pregunta inicial: ¿qué significa la casa desde la perspectiva teológica? A partir del recorrido realizado, podemos decir que la casa no es simplemente un espacio físico, es el lugar donde aprendemos a habitar. ¿Y qué significa habitar? Pues bueno, habitar significa establecer relaciones, relaciones con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con la creación. En el Antiguo Testamento, la casa es espacio de identidad y alianza. En Marcos es espacio de la nueva comunidad de Jesús. En Laudato Si, la categoría se amplía hasta abarcar toda la creación como casa común, y en la vida religiosa, ya lo vimos, está llamada a convertirse en ese espacio concreto de comunión, formación, fraternidad y misión. La casa es el lugar donde nosotros aprendemos a actuar según la voluntad de Dios. Él sabe nuestras limitaciones, pero es precisamente en este espacio doméstico donde aprendemos a confiar, a perdonar, a reconciliarnos, a siempre darnos una nueva oportunidad, precisamente a ejemplo de esta comunión trinitaria, esta perijóresis, ¿no? De la cual aprendemos en las clases de teología. Y bueno, pues por eso podemos recuperar la intuición central de esta investigación. La casa entendida teológicamente deja de ser simplemente un lugar donde se habita, para convertirse en un espacio donde se aprende a habitar con Dios, con los demás, con uno mismo y con la creación. Y bueno, yo empecé mi tesina, encabeza esta cita bíblica, el padre David se acordará, fue mi lector, y yo la pongo precisamente: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan o se afanan los albañiles, porque la verdadera cuestión no es solamente qué casa construimos, sino qué tipo de comunidad estamos construyendo dentro de ellas. Y en último término, la pregunta teológica por la casa se convierte en una pregunta por nuestra propia manera de habitar. ¿Construimos espacios de aislamiento o de comunión? Podríamos preguntarnos también: ¿construimos casas cerradas o abiertas? ¿Construimos lugares donde simplemente coexistimos o más bien comunidades donde verdaderamente aprendemos a vivir juntos?
La casa entonces puede ser comprendida como una verdadera categoría teológica, porque en ella se manifiesta algo esencial de la existencia humana. Necesitamos un lugar donde habitar, evidentemente, pero también necesitamos aprender cómo habitarlo. Y desde la fe cristiana, ese aprendizaje implica reconocer que ninguna casa alcanza plenamente su sentido si no se convierte en espacio de comunión con Dios, de fraternidad con los demás y de responsabilidad ante la creación. Pues muchas gracias por su atención. Sí. Estimado Hermilo, recibe el aplauso de todos los que estamos aquí. Queremos dar las gracias por esta, pues no solamente brillante exposición, sino además sencilla, accesible, en donde creo que no solamente nos haces un recorrido histórico-teológico por el concepto de casa, sino que además nos invitas, nos provocas a construir casa, a construir comunidad y a hacer de nuestras casas y de nuestras comunidades un lugar habitable y, ¿por qué no decirlo?, hacer de nuestras casas y comunidades la casa de Dios. De veras, muchas felicidades. Acabas de decir que tuve el privilegio de ser lector de tu tesina, lo cual agradezco muchísimo. Y nunca pensé, lo digo con todo mi corazón, que pudieras hacer de una tesis tan precisa, tan detallada, con tanta información, con tantas cosas tan interesantes, una síntesis como las que nos has compartido. De veras, felicidades. Ahí te han mandado una catarata de aplausos y de reconocimiento por este trabajo. De veras, vean, hermanos, hermanas, amigos nuestros, que pues aquí tenemos el fruto del esfuerzo también de Lifting, que es la casa también de todos ustedes. Nos quedan todavía unos minutitos, no sé qué les parezca, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacerle a Hermilo. Yo quisiera hacerte una pregunta, Hermilo, no en el sentido, vamos a decirlo así, temático de tu tesina, sino más bien lo siguiente. Yo estoy seguro y yo obviamente lo recomiendo ampliamente porque tuve el honor de leer cada página de tu trabajo, de tu documento. Habrá chance de tenerla de manera electrónica por si hay alguien que esté interesado en leer tu trabajo, porque creo que es muy valioso. Aquí una gran parte de los que estamos escuchándote formamos parte de la vida consagrada y la parte donde hablas, nos lo has dicho de una manera sintética y muy clara, de la comunidad religiosa, de la casa que hemos de construir en los religiosos, pues hay cosas bien, bien interesantes que vale la pena leer. Habrá chance de tenerla de manera electrónica por si alguien nos pregunta. Y también aprovecho para hacer un comercial, porque muchas veces nos preguntan, ay, no nos enteramos de que hubo esta charla o esta reflexión, oiga, no pude entrar porque teníamos un compromiso, ¿verdad? Hoy en el IFTIN tenemos un compromiso, dos de nuestros alumnos muy queridos también están realizando su profesión religiosa, entonces seguro muchos no podrán estar conectados. Pueden ustedes consultar las pasadas y la presente conferencia en el blog del IFTIN o bien en la página de Facebook del IFTIN. Ahí están estas conferencias que ustedes pueden consultar. Ahora sí me callo para ver si hay alguien que tenga una pregunta para Ciro Hermilo. Si nos hacen favor de levantar la mano. Miguel, échame una manita por si tú leíste ahí en el chat alguna pregunta. Yo no pude ver el chat, entonces por favor. Perdón, a quien interrumpí, perdón. Le escuchamos. Yo oí una vocecita. Bueno, hermano Hermano Policarpo, Policarpo, buenas sí, con noches. gusto. Te damos la palabra. Gracias, Hermillo. Oye, muchísimas gracias. Llegué tarde porque me enteré tarde de la conferencia, pero lo que encontré, que lo disfruté mucho. Así que de veras, no estoy seguro que todos mis hermanos te van a escuchar la práctica completa, pero el PowerPoint, si hay forma de recibirlo, me gustaría, porque es muy sintético y puede ser una buena forma en los capítulos o alguna junta comunitaria para cambiar un poquito el estilo francés a un estilo más así pensado, organizado y con muchos temas muy interesantes, valiosos. Muchísimas gracias.
si hay forma de recibirlo, muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermano Policarpo. Me agrada que haya sido de su agrado, su gusto. Y sí, no se preocupe, a lo que entiendo, acaba de decir Fray David, se queda grabado para una consulta posterior, ¿no? Ahí sí no sé bien las redes sociales en donde está disponible, imagino que en YouTube. Pero bueno, creo que aquí nos puede alguien auxiliar en ese sentido. Y con respecto a la pregunta de Fray David, si alguien desea tener acceso al trabajo de la tesina, pues con todo gusto está disponible. Yo lo puedo enviar a Liftin en formato digital para que pues de ahí lo puedan pues, dar a quien lo solicite. Sí, con toda libertad y gratitud también. Gracias. Allí el padre Miguel Ángel, que es nuestro decano, en la parte del chat ha puesto donde pueden entrar ustedes también para conseguir estos diálogos teológicos, www.iftin.org.mx, ¿sí? Y también está en la página de Facebook del IFTIN. Ahí lo pueden encontrar. Gracias también a Cristina por darnos la información. Katy Castillo, levanta la mano, le damos la palabra con enorme gusto. Muchísimas gracias, Fray. Bueno, antes que nada, una felicitación enorme a Fray Hermilo por este hermoso trabajo que nos deja muchísima enseñanza, ¿verdad? Hacer una reflexión de cómo son nuestros hogares, cómo se está viviendo, cómo estamos viviendo este evangelio en nuestros lugares. Una pregunta, hay un término también que se utiliza que es el hogar. Él considera que el hogar es esta comparación teológica que él está haciendo, o no, o me quedo corta. Eh, Eso es todo. Gracias. Sí, de antemano, muchas gracias. Con respecto a la duda del hogar, pues sí, es una variante, ¿no? De la cual nos referimos a la casa, precisamente al hogar. Pensamos más claramente en las relaciones que hay dentro de esa casa, ¿no? Porque el hogar es, pues, la familia, quienes viven ahí, cómo viven. Y sí, si recordamos lo que mencioné del Antiguo Testamento y sobre todo el Evangelio en Marcos, hace referencia precisamente a lo que se vive en el hogar, ¿no? Jesús no está despreciando la familia natural y eso nos da la pauta para entender la enseñanza que Marcos recuerda de Jesús y lo plasma en su Evangelio, pues es precisamente para que lo apliquemos todos en nuestro, digamos, espacio doméstico al cual pertenecemos, ¿no? Yo hice referencia a la casa religiosa al final, precisamente pues por el ámbito en el que me desenvuelvo, ¿no? Soy religioso. Y, pero pues aplica para todos, ¿no? El hogar, la casa, ¿no? La vivienda, es precisamente esto donde se puede aplicar, creo yo. No sé si resuelve el Sí, comentario. Sí, muchas gracias. con mucho Gracias, Fray. gusto, gracias. ¿Alguna pregunta más, hermanas, hermanos? Aprovéchense. En el chat, no sé si te has dado cuenta, Armilo, hay un montón de mensajes de felicitación, de admiración. Yo quisiera darte las gracias a nombre de una casa en donde has estado también 4 años, que es el IFTIN, y una casa que pues tratamos de construir todos y que nos lleva precisamente a experimentar la riqueza de la diversidad de los carismas, pero también la riqueza y la diversidad de las personas, y que tenemos pues no sé, una intención común, que es hacer que nuestra vida verdaderamente esté marcada por la presencia de Dios. Ánimo a seguir adelante. Ojalá que sigas profundizando este u otros temas de teología y que tengamos la oportunidad de compartir. Gracias, Hermilo. Un saludo hasta Veracruz. Y a todos y a cada uno de ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Les recordamos que estos diálogos teológicos
Son el último martes de cada mes a las 8 de la noche. Les solemos mandar la invitación a algunos de ustedes, pero estén siempre atentos a la página de Lifting y ahí encontraremos estos diálogos. Un fuerte abrazo a todos, muy buenas noches y gracias por su presencia. Y nuevamente, Hermilo, felicidades y pues nos has permitido descubrir que tu trabajo es un trabajo de excelencia. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Muchas gracias, Fray David. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los bendiga. Buenas noches. Muchas gracias. Ujú. Ujú.